Hola, mis queridos estudiantes del cuarto año. Soy la tía María Eugenia, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Naturales, en la lección número 1, midiendo masa, volumen y temperatura. Para esta clase, asegúrate de tener a mano el texto del estudiante de las páginas 136 hasta las 145. Necesitarás también un lápiz, una goma y el cuaderno para que registres el objetivo de hoy. Comencemos. Midiendo la materia. ¿Qué aprenderás? A medir masa, volumen y temperatura de la materia usando instrumentos adecuados. ¿Para qué lo aprenderás? Para aprender a cuantificar, a medir propiedades de la materia. Miremos a nuestro alrededor. Todo lo que ves, todo lo que nos rodea está formado por materia. El agua, los animales, los árboles, los automóviles están formados por materia. ¿Pero sabes qué es la materia? Es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. La materia posee estados y propiedades: sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. Estado sólido son partículas, o sea, partes muy pequeñas de alguna cosa, que están muy ordenadas y a distancias muy pequeñas entre ellas. Como por ejemplo, un florero. Las partículas vibran a su lugar, pero no se desplazan. Por eso el florero nunca va a cambiar de forma. Siempre va a mantener la misma forma porque las partículas están siempre en el mismo lugar. Otro ejemplo, una silla. Tiene una forma específica y su forma no se va a adaptar a ningún recipiente. Si tú la metes a una caja, si la metes a una bolsa, va a tener siempre la misma forma y el mismo volumen, porque no se adapta al recipiente y tiene forma y volumen definido. Estado líquido. El estado líquido presenta partículas que están desordenadas y a distancias mayores que los sólidos, como por ejemplo una cascada. Las partículas vibran y pueden desplazarse, es decir, fluyen. El agua adapta su forma al recipiente porque no tiene una forma propia, pero sí un volumen definido. Estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas están mucho más separadas y son muy desordenadas, más que los líquidos. Ejemplo, un aerosol. Las partículas vibran, desplazan libremente ocupando todo el espacio, como así cuando uno tiene un contenedor, o sea, un container, una cantidad de gas. Por ejemplo, un globo o un cilindro de gas, cuando uno lo abre, ese pequeño envase va a salir y va a ocupar todo el espacio disponible que encuentre. Es decir, se adapta a la forma del recipiente ocupando todo el espacio disponible. No tiene forma ni volumen. Ya has conocido los 3 estados en los que puede estar la materia. ¿Qué es medir? Medir es obtener información precisa con instrumentos pertinentes. Podemos medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide con un instrumento llamado balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, pero también se puede ampliar el gramo. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, es decir, si yo tengo 1 kilo de harina, es lo mismo decir que yo tengo 1000 gramos de harina. ¿Cómo medir la masa de un sólido? Para medir la masa de un sólido se coloca directamente sobre el plato de la balanza ajustada en 0 y se observa cuánto marca la escala. En este caso, ¿cuál es la masa de la manzana? 146 gramos. Otro ejemplo. Primero, la balanza debe estar ajustada en 0. Luego se mide la masa del recipiente vacío, 3 gramos. Se mide la masa del recipiente con el sólido, o sea, con la harina, 52 gramos. Finalmente, ambas masas se restan. ¿Cuánto mide la masa del sólido no compacto? 49 gramos. ¿Cómo se mide la masa de un líquido? Puesto que los líquidos están contenidos en recipiente, se debe medir primero la masa del recipiente vacío.
4 gramos. Y luego la masa del recipiente con el líquido, 127 gramos. Finalmente las masas se restan, entonces la masa del líquido es 123 gramos. Midiendo el volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El volumen se puede medir con distintos instrumentos, como por ejemplo una wincha de medir, una probeta y una pipeta. Su unidad principal de medida es el metro cúbico. Sin embargo, la que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es L. Ahora bien, un litro es igual a 1000 mililitros, que es otra de las unidades que normalmente se emplea. ¿Cómo medir un volumen de un sólido irregular? Un sólido irregular no tiene una forma definida, como por ejemplo una piedra. Si yo quisiera determinar el volumen de una piedra, tendría que utilizar un recipiente graduado, como en el que aparece acá, la probeta. Entonces a mi probeta le agrego 20 ml de agua, luego introduzco la piedra y puedo observar en la imagen que el agua subió hasta 30 ml. Para determinar el volumen de mi piedra, debo restar ambos volúmenes, es decir, la piedra tiene un volumen de 10 ml. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Para medir se emplea un instrumento llamado termómetro. Hay diferentes tipos de termómetro, de vidrio, digital, ambiental, entre otros. Estos pueden estar graduados en distintas escalas de medida. En Chile, generalmente se emplea la escala Celsius. El termómetro está conformado por un tubo largo de vidrio con un bulbo en uno de sus extremos. Este bulbo que está acá es la base de los termómetros de mercurio. El mercurio es un metal que tiene la capacidad de dilatarse con el calor. Ahora, cuando el bulbo entra en contacto con el lugar a medir, la temperatura asciende, sube, el mercurio sale del bulbo y cuando la temperatura desciende, el mercurio baja y vuelve a depositarse dentro del bulbo. Entonces, si la temperatura asciende, es decir, la temperatura sube, el mercurio va a subir. Si la temperatura desciende, la temperatura va a bajar y va a volver a depositarse en el bulbo. En el exterior tenemos una escala numérica que nos indica el nivel de la temperatura. En este caso, la temperatura está en 37 grados Celsius para ser más exacto. Para practicar, tengo un recipiente con agua caliente. En base a la que marque el termómetro, completaremos la temperatura en grados Celsius. ¿Qué temperatura marca el termómetro? El termómetro marca 42 grados Celsius. Te invito a realizar las siguientes actividades. Responde las siguientes preguntas oralmente. ¿Cuál instrumento emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? Si respondiste el termómetro muy bien, estás en lo correcto. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 200 gramos de arroz? Si tu respuesta fue la balanza, muy bien, estás en lo correcto. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 1 litro de jugo? Si tu respuesta es la probeta, muy bien, estás en lo correcto. Observa los siguientes videos y registra en tu cuaderno.
Completa y registra en la tabla los resultados obtenidos en las mediciones. Número 1. ¿Cuál es la masa del limón? Número 2. ¿Cuál es la masa de una bebida gaseosa contenida en un vaso? Número 3. ¿Cuál es el volumen de un sólido irregular? Recuerda enviar una foto de tu actividad a mi número personal. Esta debe ser enviada hasta el día viernes identificando tu nombre y cursos. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Cuídate, no lo olvides.